En esta tercera clase vamos a terminar con las etapas de crecimiento y desarrollo. Fundamentalmente vamos a poner fin a lo que es el periodo crítico, vamos a empezar a ver lo que es la etapa de granazón o llenado y la etapa de maduración o secado. Y vamos a iniciar algunos conceptos muy importantes en trigo que definen la calidad que va a tener finalmente ese grano. Recordemos que el periodo crítico en trigo abarca desde 10-15 días antes hasta 15 días después de antesis. Recordemos esta imagen de una autógama que visualizamos la floración de un trigo o antesis cuando las anteras están expuestas al exterior. Recordemos también que el periodo de floración o antesis depende de tres factores muy importantes. Uno es el tamaño de la espiga, el otro son las temperaturas que se dan en este momento y la uniformidad que tenga el cultivo. Si el cultivo ha sufrido un estrés hídrico en etapas anteriores, fundamentalmente en cañazón, los macollos vendrán más retrasados y esto ampliará el periodo de floración general de un lote. Como aspecto muy importante, recordemos que los primeros dobles lomos se daban en la parte central del ápice. Por lo tanto, la floración de la espiga también va a comenzar por la parte central. Por eso decimos que las espiguillas que dominan en la ontogenia son las centrales y luego se extendía la floración entre la parte superior y la parte inferior, que pueden llegar a ver en la parte inferior de la espiga, espiguillas estériles, o sea que han abortado en el proceso de evolución, incluso la terminal también. Así como recién veíamos cómo era la dominancia de las espiguillas en una espiga, acá estamos ejemplificando cuál es el orden de dominancia de las flores dentro de una espiguilla. Generalmente la flor número 1 y la flor número 2 tienen un haz vascular para cada una de ellas, lo que hace que estos granos generalmente sean los más grandes. Luego de haber una tercera flor fértil que va a dar grano en la tercera y o cuarta flor, estas comparten un haz vascular. Por eso en general de haber 3 granos en una espiguilla o 4 inclusive, estos granos seguramente van a ser más chicos, porque tienen un haz vascular compartido y se produjeron más tarde en la ontogenia de la diferenciación de flores. En estas fotos estamos viendo el interior de cada una de las flores que recordemos estaba delimitada por la lema y la palia. Recordemos que los estambres en todas las gramíneas siempre son 3. Vemos en este caso que las anteras, cuando están dentro de la flor, están de color verde. En la parte inferior vemos ese filamento que es el que se estira en la floración y termina sacando las anteras afuera. Y en la siguiente imagen vemos el estigma. El estigma normalmente es plumoso y ahí es donde debe caer el grano de polen para producir la fecundación. En este esquema del ciclo del cultivo, al igual que recuerden habíamos visto en maíz, estamos viendo cómo se van definiendo los componentes numéricos del rendimiento. El stand de plantas, generalmente de un cultivo, se define días después de la emergencia y queda definido prácticamente hasta el número final que llega a cosecha. La cantidad de espigas por planta, que serían los macollos, su número potencial, recordemos, se produce en macollaje. Eso es lo que define la línea verde continua. Pero en encañazón puede haber competencia entre los tallos y esa línea de puntos ejemplifica la posible muerte de algunos macollos, sobre todo los secundarios o terciarios o los últimos que fueron formados. El producto de plantas por espigas por planta vamos a tener finalmente la cantidad de espigas por metro cuadrado que van a llegar a cosecha. Otro componente de rendimiento muy importante, decíamos, el tamaño de espiga. El tamaño de espiga o la cantidad de espiguillas por espiga se define fundamentalmente entre doble lomo y espiguilla terminal. Recordemos, doble lomo, primera espiguilla, espiguilla terminal, la última. Pero como veíamos recién, las basales o la terminal pueden por competencia dentro de la espiga, podrían llegar a abortar. Luego en cada una de las espiguillas podríamos tener 2, 3, 4, hasta 5 flores, pero finalmente vemos que llegan a dar grano de esas flores por espiguilla, 2, 3, habíamos dicho excepcionalmente 4 en la parte central de la espiga. Del producto de esos dos componentes tenemos la cantidad de granos que puede haber dentro de una espiga.
Y multiplicando la cantidad de espigas por metro cuadrado y los granos por espiga, me da el famoso componente de rendimiento muy importante para todos los cultivos, que es la cantidad de granos por metro cuadrado. Esta cantidad de granos por metro cuadrado, finalmente multiplicada por el peso que van a tener esos granos, que se define en la etapa de llenado de grano, me va a dar finalmente el rendimiento que va a tener mi cultivo. Lo que estamos viendo acá son las distintas etapas de llenado de grano o maduración para algunos autores, desde el cuaje, pasando por la madurez acuosa, lechosa, pastoso blando y llegando a lo que llamamos madurez fisiológica. Recordemos que la madurez fisiológica, al igual que en el maíz, es cuando el trigo tiene más o menos alrededor del 30-35% de humedad. En ese momento el grano está fisiológicamente maduro como para germinar. En esta gráfica, que es idéntica a la que vimos en maíz, vemos cómo se van llenando los granos. Al principio, inmediatamente después de la fecundación, que es donde se inicia esta gráfica, tenemos una fase de activa división celular, en lo que se denomina fase lag. En este momento empieza a aumentar el peso de los granos, pero muy lentamente. A partir del cuaje, que ocurre generalmente a los 8, 10, 12 días, comienza lo que se denomina fase de activo crecimiento lineal o llenado efectivo. En esta etapa se van llenando las células que se diferenciaban en la etapa anterior, hasta que finalmente llegamos a un plató, donde de ahí en adelante lo único que tiene que hacer el grano es perder humedad para llegar a madurez fisiológica. A partir de acá empezamos a definir algunos conceptos muy importantes para trigo, que son los referidos a lo que es la calidad del grano. La curva de llenado que veíamos recién define el peso final del grano y cómo se definía el rendimiento o los kilos por hectárea. A partir de ahora vamos a ver cómo, a partir de la fecundación, se produce la definición de lo que va a ser la calidad que va a tener ese grano. ¿Qué estamos diciendo acá? Que si las condiciones ambientales son de alta temperatura y o estrés hídrico, el grano va a ser de bajo peso. El endosperma amiláceo será menor y por lo tanto la relación de almidón-proteína será 5:1. A esto se lo llama grano chuzo. Recordemos cuando hablábamos de fecha de siembra que esto se produce por siembras tardías. Cuando uno siembra tarde, el llenado ocurre con estas condiciones ambientales y se produce el arrebatamiento, golpe de sol o achuzamiento de grano. En esta imagen vemos más o menos lo que serían individualmente algunos granos chuzos. ¿Qué son granos chuzos? Granos mal llenados, arrugados, chiquititos y generalmente bastante duros porque, como vamos a ver enseguida, tienen en proporción mayor cantidad de proteínas. Al revés, si las condiciones ambientales fueran de temperaturas moderadas, buena disponibilidad hídrica y alta nubosidad, o sea, condiciones muy favorables para el llenado de grano, se prolonga la deposición de almidón. Como el contenido proteico quedó definido antes, en este caso el grano va a tener menos proporción de proteína. Esto es lo que llamamos normalmente grano panza blanca. Esto sería una foto de lo que serían granos panza blanca. ¿Qué son granos panza blanca? Granos más redondeados, de color amarillento y generalmente un poco más pesado que lo normal. Pero recordemos que tienen en proporción más cantidad de almidón que proteína. Esto es lo que ocurre con esa curva de llenado que veíamos hace un ratito sobre la fase lag, tasa efectiva y plató con distintas condiciones ambientales. Un grano normal se produce con condiciones de temperaturas normales como el caso del verde. Si las condiciones ambientales son de temperaturas moderadas como sería la curva roja, se extiende el periodo de llenado, se alarga, por lo tanto ese grano puede llegar a ser un poco más pesado. Por el contrario, si las temperaturas son altas, como el caso de el grano chuzo, si bien fíjense que la tasa es más elevada, el llenado se corta mucho antes y el resultado final es un grano muy liviano que puede disminuir drásticamente nuestros rendimientos. Esto es lo que ocurre con la relación almidón y proteína. Ante una misma cantidad de proteína que se depone antes, como lo que estamos viendo en esta curva que marca 1, si el periodo de llenado se prolonga, como el caso del grano panza blanca, la proporción de almidón va a ser mayor que la de proteína. Por el contrario, en un grano chuzo,
tendrá porcentualmente más cantidad de proteínas. ¿Qué ocurrió en el grano panza blanca? La proteína se diluyó en un mayor peso de grano. Finalmente, estas son las relaciones almidón-proteína en los distintos tipos de grano. Lo que nosotros queremos en trigo es que mi trigo tenga alto porcentaje de proteínas. Recordemos que las proteínas son las formadoras del gluten y el gluten hará que nuestro pan se eleve en el proceso de panificación que vamos a ver más adelante. Un grano chuzo, como estamos viendo ahí, si bien tiene mayor proporción de proteínas, es un grano que no tiene buena calidad comercial, como vamos a ver más adelante. Evidentemente, el mejor grano que tiene las proporciones normales es el grano normal 6-7-1. 80-85 almidón contra 12-13-14% de proteína. En esta gráfica, que en realidad es una introducción que vamos a ver luego en la etapa, en las clases sobre fertilización, vemos qué ocurre con el rendimiento en una curva azul en kilos por hectárea a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno. Esa curva azul representa la curva que habíamos visto para el caso de maíz sobre el aumento de los rendimientos de forma decreciente, o sea, a medida que aumentábamos la dosis de nitrógeno, los incrementos cada vez eran menores. Y en la curva roja vemos qué ocurre con la proteína. En el sector 1 de la curva, lo que serían dosis normales en general de fertilización, lo que ocurre normalmente es un aumento de rendimiento, pero en ese caso la curva roja desciende y por lo tanto es menor la cantidad de proteínas. Si aumentamos la dosis de nitrógeno, vamos al sector 2 de la curva, donde los rendimientos cada vez aumentan menos, recién en esa situación estaría aumentando el nivel proteico. Y el tercer lugar de la curva, bueno, no es importante, pero puede producir un desbalance entre gliadinas y gluteninas. Tan importante es este tema del contenido proteico que en la comercialización que vamos a ver en la última clase, vemos que para trigo hay una base de comercialización del 11% de proteínas. Si luego del análisis resulta un mayor porcentaje de proteínas, sufrirá una bonificación, o sea, un aumento de precio, y si es menor del 11%, menos de la base, sufrirá descuentos, al igual que habíamos visto para el caso de maíz. Acá están detallados los aspectos más importantes para no solo aumentar rendimiento, sino aumentar calidad de grano para el caso de trigo. Lo primero y más importante es elegir el genotipo. Hay cultivares que ya genéticamente son de alta cantidad y alta calidad de proteína. Baja sensibilidad a granos panza blanca. Sembrar en suelos de alta fertilidad, o sea que haya abundante cantidad de nitrógeno, no solo para el rendimiento, sino que alcancen la etapa de llenado de grano para aumentar el porcentaje de proteínas. Fertilizaciones tardías, o sea que haya más disponibilidad de nitrógeno en las últimas etapas del cultivo. Por supuesto, buen control de malezas y enfermedades del cultivo. Cosecha en fecha adecuada. No secar a temperaturas altas, ya que arriba de 55 o 60 grados centígrados se desnaturalizan las proteínas. Y finalmente almacenar los granos con las 4 cualidades importantes: seco, frío, sano y limpio. Continuando con la definición de calidad en el periodo crítico, y luego de haber hablado del grano chuzo y el grano panza blanca, podríamos agregar que si hubiese heladas en la etapa de llenado de grano, al igual que las altas temperaturas, las bajas producen la desnaturalización de las proteínas y las harinas que se obtendrían de esos trigos se las llama harinas muertas, o sea, harinas que no sirven para panificación. Estos granos serán comercializados como trigos forrajeros. En esta imagen vemos lo que serían granos helados. Repito, heladas en llenada de grano producen la desnaturalización de proteínas. Esos trigos pueden tener proteína, pero la proteína está desnaturalizada, o sea que no tienen gluten. Y estos granos resultan de esa apariencia abollada como se ve en la fotografía. Finalmente, en la etapa de secado, cambiando ahora hacia la última etapa del cultivo, si hubiese elevadas precipitaciones, se produce lo que se llama grano lavado. El grano lavado puede ser un grano de excelentes condiciones, puede ser un panza blanca, un chuzo, cualquiera de los granos o granos normales, pero que tuvo el problema de altas precipitaciones en las últimas etapas. Estos granos tienen una serie de canalículos en el pericarpio
Y esa superficie áspera y rugosa hace que se acomoden mal en la balanza de Shopper, que es la que define el peso hectolítrico, y al entrar menos cantidad de granos van a hacer disminuir mi peso hectolítrico, por lo tanto disminuyendo la calidad de esos granos. Esta sería una foto de una muestra de granos lavados. Repito, lavados puede ser un panza blanca, un normal o un grano chuzo, ya que es una contingencia ambiental posterior a la definición de la cantidad de proteínas y de almidón que va a tener los granos. Se observa como un reticulado en las capas externas de los granos. Repito, es por elevadas precipitaciones en precosecha. Recordemos lo que era el peso hectolítrico, que es una medida de peso en volumen, muy importante en trigo. Los granos que están viendo arriba a la izquierda son granos de alta calidad. ¿Qué quiere decir un grano de alta calidad? Es un grano normal, vítreo. Fíjense en los cortes de grano, que se nota que tiene una alta proporción de proteína. Abajo a la izquierda son los granos pasa blanca, que ustedes ven en el corte que son más harinosos. O sea, en los de arriba predomina el endosperma duro, córneo y vítreo, que tiene más proteínas. En el panza blanca de abajo, al revés, predomina el endosperma blando, amiláceo o harinoso. Y aparte son esos granos redondeados que habíamos visto que respondían a la definición de panza blanca. Abajo a la derecha es la muestra que habíamos visto de granos chuzos. Esos granos chuzos son finitos, arrugados, muy livianos. Y arriba a la derecha tiene una muestra de granos chuzos, pero por una adversidad biótica. Esos son los famosos granos fusariosos, que después vamos a hablar en adversidades bióticas. Son granos que han sido afectados por el golpe blanco y por lo tanto quedan chuzos muy chiquitos y muy livianos. Cuando vimos maíz, vimos que el tema calidad lo íbamos a encarar desde dos puntos de vista importantes, que eran calidad comercial y la calidad industrial. En el caso de trigo, la calidad industrial la vamos a dividir en dos, que es la calidad panadera y la calidad harinera. Obviamente, igual que vimos en maíz, lo más importante es la calidad comercial. Estos rubros que están acá los vamos a ver en próximas clases como rubros de condición o rubros determinantes de grado. Y es lo que define la calidad comercial que van a tener los distintos granos. El productor normalmente vende a una cooperativa o acopio y si va a consumo interno se juzga mucho lo que es la calidad molinera. El molino harinero quiere que su trigo tenga un alto rendimiento en harinas, máxima blancura, bajo porcentaje de cenizas y alta extracción de sémola, o sea, facturas de partículas más gruesas de fácil molienda. Coberturas de granos fáciles de separar, grano grande y regular, y que el grano tenga forma más redondeada y el surco aplanado, para poder extraer la mayor cantidad de harinas posible. Finalmente, al panadero le importan dos propiedades muy importantes que tienen ya las harinas. Uno es la fuerza o estructura, que es la capacidad de absorber mayor cantidad de agua, soportar un amasado intenso, tenacidad, y tener un mayor volumen de pan, o sea que la masa sea lo más extensible posible. Y la otra calidad importante es el empuje, que es la capacidad de producir mayor o menor capacidad de dióxido de carbono en el proceso de fermentación y horneado del pan. Igual que habíamos visto en maíz, tenemos acá cómo se van definiendo los componentes numéricos del rendimiento. A través del conteo de plantas y espigas por planta vemos las espigas por metro cuadrado y los componentes de espiga definimos los granos por espiga. Entre ambos definen lo que es el número de granos por unidad de superficie. Y por otro lado, dependiendo de la tasa y duración del llenado de grano, se queda definido el peso de los granos, que finalmente multiplicado por el número de granos me da el rendimiento final. Abajo tendríamos la fórmula que podríamos hacer en un lote en precosecha. Contar cuántas espigas hay por unidad de superficie, cuántas espiguillas por espiga, cuántos granos por espiguilla, y conociendo el peso de la variedad podemos definir los kilos por hectárea que producirá un lote determinado de trigo. Esta diapositiva que veíamos nosotros en clases anteriores eran las posibles combinaciones de ciclos y fechas de siembra que hay en nuestra zona. Desde un ciclo largo sembrado temprano, ciclos intermedios sembrados en fechas intermedias del mes de junio, hasta una fecha tardía de un ciclo corto. Recordemos que definíamos como importante para todos los casos
ubicar el periodo crítico primera quincena de octubre para nuestra latitud y la cosecha generalmente los últimos 10 días del mes de noviembre. Esta introducción de nuestros ciclos da pie para comparar qué pasa a nivel mundial con otras zonas productoras de trigo. Los dos primeros ciclos que ven ahí son un ejemplo del precoz que acabamos de ver, sembrado mediados de julio, y un ciclo largo sembrado de manera temprana. Y a nivel mundial hay dos tipos más de ciclo, o tres podríamos agregar. En Estados Unidos se hacen ciclos invernales. Normalmente en todo el invierno el trigo está en estado de macollaje, fíjense que dura hasta 100, 150 días de macollaje. En esos casos el doble lomo se da hacia el final del macollaje y están todo el invierno bajo la nieve. Estos son los trigos que tienen altos requerimientos de horas de frío y altos requerimientos de fotoperíodo. En zonas más al norte de Estados Unidos y Canadá fundamentalmente, en invierno el suelo está congelado. En esas zonas, obviamente en invierno, no se puede hacer trigo y hay que esperar el deshielo en la primavera para sembrar los ciclos primaverales. Y el último de todo es un ciclo que se llama mediterráneo, que son los famosos trigos que se hacen fundamentalmente en Francia, Inglaterra y el norte de Alemania. Fíjense que esos trigos franceses de altísimos rendimientos combinan un macollaje muy largo, definen mucha cantidad de espigas por unidad de superficie y lo complementan con un llenado también mucho más largo. Eso es por condiciones en el verano de temperaturas relativamente frescas que prolongan el llenado de grano. Para ir adelantando, un tema de manejo muy importante es la elección de la densidad de siembra. Recordemos, como vimos en maíz, que la densidad de siembra se expresa en cantidad de plantas por unidad de superficie. Si ustedes quieren por metro lineal, por metro cuadrado, por hectárea, pero siempre son plantas por unidad de superficie. ¿De qué depende? Fundamentalmente, como vimos en maíz, de la humedad. En la medida que estemos en una zona más húmeda, generalmente la tendencia es poner más cantidad de plantas. Por eso está relacionado también con la zona donde vamos a sembrar el trigo. En la medida que tengamos una mayor fertilidad, por lo tanto, si tenemos más humedad y más fertilidad, mayor potencial de rendimiento, ese cultivo podrá sembrarse a mayor densidad de siembra. La variedad, de acuerdo a la capacidad de macollaje que también habíamos visto, la fecha de siembra, recordemos que al atrasar la fecha de siembra se reduce el macollaje, por eso siembras tardías se debería poner más cantidad de semilla, de acuerdo a la temperatura relacionada con la zona, recordemos que las bajas temperaturas en el sur de la región triguera favorecen el macollaje, y finalmente la cantidad de malezas. Si tenemos un lote muy enmalezado, el trigo, al ser un muy buen competidor con las malezas, es mejor sembrarlo a altas densidades para que mejoren la competencia con las malezas. Una vez definida la cantidad de plantas por metro cuadrado, de acuerdo a los factores que vimos en la diapositiva anterior, para regular una sembradora de trigo hace falta calcular qué cantidad de kilos por hectárea voy a llegar a sembrar. La fórmula para sacar kilos por hectárea surge de multiplicar las plantas por metro cuadrado por el peso de 1000 semillas dividido por el valor cultural, siendo el valor cultural la pureza por el poder germinativo sobre 100, y multiplicado por un factor de corrección o coeficiente de logro que lo vamos a ver enseguida en algunos ejemplos. Finalmente tienen algunas recomendaciones de densidad de siembra para ciclos largos, intermedios y cortos. Recordemos, ciclos largos más macolladores, menos densidad, ciclos cortos menos macolladores, más densidad de siembra. Esos valores son para cada ciclo en su fecha de siembra. Esta tabla finalmente surge de una combinación de todos los factores mencionados recién: ciclos, fechas de siembra, cantidad de plantas, distintos pesos de semilla, distintas calidades de semilla, por eso distintos valores culturales y distintos coeficientes de logro. Esos coeficientes de logro, factor, me van a dar si yo quiero aumentar un 10, 20 o 30% la cantidad teórica de semilla. Traten de aplicar la fórmula y que le dé esos valores de kilos por hectárea que estamos viendo ahí en la última columna. Por eso es importante saber que uno muchas veces dice un trigo se siembran 100, 120 kilos por hectárea, pero depende de todos estos factores.
Hay situaciones con 60, 70 kilos que está bien y casos en el otro extremo que por ahí debemos recurrir a 150, 160 kilos por hectárea. Traten de practicar con la fórmula vista en la diapositiva anterior a ver si llegan a esta cantidad de kilos por hectárea. Finalmente, esta es la región triguera argentina. Nosotros estamos ubicados en Rosario, en Zavalla, en la región Triguera 2 Norte. Es una de las dos zonas que se divide en dos regiones, norte y sur, al igual que la 5 Sur. Como regiones muy importantes de altos rendimientos tenemos la región 4, que sería hacia el este toda la zona de Marisierras, Balcarce, Mar del Plata, Necochea, que es la zona donde actualmente se obtienen los mayores rendimientos de trigo. Ya hacia el oeste empieza a aparecer la Tosca y los rendimientos disminuyen de manera importante. Otra región muy importante triguera es la 5 Norte y 5 Sur, que sería todo lo que es oeste de Córdoba, oeste de Buenos Aires y fundamentalmente La Pampa. Luego el norte de Santa Fe está englobado en lo que es la región 1 y Entre Ríos como otra región importante, la subregión 3. Esto es importante recordarlo para cuando vean datos estadísticos de rendimiento o de calidades de trigo, siempre está relacionado con estas 5 regiones trigueras. Bueno, muchas gracias. La próxima clase va a ser sobre calidad comercial, industrial y molinera y panadera.